Soy Diego, tengo 28 años y por cosas de la vida empecé la universidad un par de años más tarde de lo que debía. Así que casi todos mis compañeros son más jóvenes que yo. Al principio pensé que iba a ser raro, pero en realidad me adapté bien. Hice mi grupito, me llevaba chido con todos y nunca fue tema. De hecho, más de uno hasta decía que les gustaba tener a alguien más grande en el grupo, porque según ellos yo era más centrado, aunque con lo que les voy a contar queda claro que centrado, no tanto. Desde que empecé la carrera, subí bastante de peso, nada extremo de programa de televisión, pero sí lo suficiente como para que mi ropa dejara de quedarme, para que mi cara se redondeara y para que de pronto todo el mundo tuviera una opinión sobre mi cuerpo, sobre todo ciertas chavas con las que pude haber tenido algo y que curiosamente acabaron rechazándome siempre con el mismo patrón. Yo de por sí siempre fui alto y antes me veía más estilizado, pero la vida sedentaria, los trabajos extras y la comida rápida hicieron lo suyo. La subida de peso en sí no me habría afectado tanto si no fuera porque casi todas las historias que les voy a contar están atravesadas por el mismo tema. Mi físico, mi panza, mis cachetes, mi falta de marcación. Y cómo eso terminó siendo el filtro silencioso que decidía si alguien me veía como novio potencial o como el amigo simpático que sirve para platicar y cargar cosas pesadas. La primera historia es con una chava a la que llamaré Laura. La conocí por un amigo en común. Y con el tiempo nos hicimos muy cercanos, tanto que llegué a considerarla una de mis mejores amigas. Siempre estábamos juntos, teníamos nuestras rutinas de café, estudiábamos, nos contábamos cosas personales y de repente la atracción se empezó a colar en medio de todo ese cariño, tanto que terminamos besándonos en varias ocasiones. Era de esas cosas que se dan, aunque nunca se hable de ellas directamente. Una noche te quedas más tiempo, otra vez están viendo una película en su sala, se quedan callados, se miran y pasa. Yo me empecé a ilusionar porque sentía que el vínculo era real, no solo físico. Hablábamos hasta de nuestros traumas familiares, planes de vida, miedos, todo. Me acuerdo una vez que me dijo riéndose que qué bueno que yo fuera alto porque así al menos llamaba la atención y que tal vez si me aplicara poquito con el ejercicio se me notaría más, que tenía verdadera pinta para estar muy guapo, pero me daba flojera. Lo dijo como broma con una palmada en el brazo y se rió, pero por dentro sentí la pedrada directa a mi panza. Lo dejé pasar y seguí como si nada. Después de unos meses de estar así, me armé de valor y le dije lo que sentía, le dije que me gustaba, que me gustaría intentar algo formal con ella, que sentía que hacía sentido tener una relación y que no quería quedarme con la duda toda la vida. Ella me contestó que en ese momento no estaba buscando un novio, que no quería arruinar la amistad, que me quería mucho como amigo y que esperaba que lo entendiera. Así que traté de convencerme de que eso era suficiente y decidimos dejar de lado los besos y esas cosas según para cuidar la amistad. El problema es que 2 semanas después de esa plática, Laura empezó a salir con otro tipo y a las pocas semanas ya eran novios. Eso me dolió, pero intenté justificarla. Pensé que tal vez se había dado que no era personal, que simplemente no había sentido lo mismo conmigo y ya, hasta que un día escuché una conversación suya con otro amigo. Estaban en un pasillo y no se dieron cuenta de que yo venía detrás. Él le preguntó algo de mí en plan de broma, y ella dijo algo que se me quedó grabado. Comentó que yo le gustaba en algunos sentidos, que la pasaba bien conmigo, pero que no podía imaginarse teniendo una relación con alguien tan gordito. Que a ella le gustaba ver a su novio y desearlo físicamente y que mi cuerpo le resultaba no agradable
que además seguro si bajaba de peso me vería demasiado bien y que entonces se le iba a complicar porque empezaría a llamar la atención de otras, y remató diciendo que se notaba que yo era buena persona, pero que ella se había cuidado mucho toda la vida como para conformarse. Me dolió la parte del desagradable y la del conformarse. Obviamente no dije nada, me hice el que no escuchó, y ese día entendí que no solo me había dicho que no porque no estaba lista, sino porque mi cuerpo era el problema. Aunque más tarde también supe que le afectaba que yo empezara a voltear a ver a otra amiga que teníamos en común, a la que llamaré Camila, como si además de todo me quisiera estacionado en su zona de amigo gordito y disponible. Camila fue mi compañera de grupo en la carrera. Desde el principio se acercó mucho a mí porque se le complicaban algunas materias y yo era de los que agarraba rápido los temas. Entonces empezamos con lo clásico de estudiar juntos en la biblioteca, hacer proyectos, explicarle cosas y todo eso. Con el tiempo pasamos de estudiar a platicar de su vida, de sus broncas, con el novio que tenía en ese momento, de su familia, y yo empecé a ser medio su confidente. Ella me contaba todo lo que él le hacía, las veces que se sentía ignorada, las peleas, y yo le daba consejos, tratando siempre de ser respetuoso porque sabía que tenía pareja. Y a mí no me gusta meterme con alguien que está en una relación. Ella, para variar, también tenía sus comentarios casuales sobre el físico. Una vez que llegamos corriendo tarde a clase y yo sudaba, se me quedó viendo y me dijo que era una lástima que no me cuidara un poco más, que si estuviera un poquito más marcado, sería su tipo totalmente, porque le gustaban los hombres altos con espalda ancha, pero que siempre acababa fijándose en los que parecían modelos de gimnasio. Luego remató con un "igual tienes una carita muy linda, eso ayuda mucho", y se rió como si no acabara de decir que básicamente yo era casi su tipo, pero mi cuerpo arruinaba la ecuación. Después ella terminó con su novio y empezó a pasar todavía más tiempo conmigo. Iba a mi casa, yo a la suya, hacíamos tareas juntos y también tonteábamos viendo películas. Se dormía recargada en mi hombro, me mandaba mensajes de "ya llegué a casa, gracias por hoy", y todo eso fue alimentando mi atracción por ella. En una fiesta, ya con unas copas encima, me preguntó medio en juego si alguna vez me había gustado, que porque ella sentía que para todos yo tenía a alguien más en la fila, que seguro tenía varias detrás de mí y que a lo mejor ella también quería su lugar. Lo dijo riendo, pero sonó seria. El comentario se me quedó rondando en la cabeza porque sentí que ahí había algo. Un mes después, en otra fiesta, ella se besó con un amigo y yo terminé besándome con una amiga suya, lo cual nos enceló. Al final nos confrontamos, hablamos medio borrachos, admitimos que nos gustábamos y terminamos besándonos nosotros también. Fue intenso, y al día siguiente las cosas se sintieron diferentes, como si por fin algo pudiera pasar. Pero justo en ese punto reapareció su ex, le pidió perdón por todo, le prometió cambiar, la buscó, la persiguió, le mandó flores y ella regresó con él. Yo decidí apartarme porque no quería dramas extra, aunque por dentro me dolía volver a quedarme en segundo plano. Tiempo después, otra amiga en común me confesó que en reuniones de puras chavas, Camila contaba mi historia como chiste. Decía que le daba risa que yo me hubiera enganchado, que jamás había estado con alguien con sobrepeso y que no pensaba empezar ahora, que ella cuidaba mucho su imagen y por lo mismo se fijaba en ciertos estándares. También decía que le sorprendía que yo me atreviera a aspirar a alguien como ella cuando ni siquiera podía mantener una dieta. Todo eso se fue acumulando en mi cabeza. Ya no eran solo "me gustas como amigo", era directamente "no quiero estar con un gordo", dicho de diferentes formas. Con Renata la cosa fue diferente en el inicio. Ella es una chava que conocí casi al mismo tiempo que Camila. Muy guapa, muy carismática, pero no era mucho mi tipo, así que nunca la vi como una opción romántica y me sentía cómodo con eso.
Se convirtió en una especie de consejera en mujeres. Me daba su opinión de por qué Laura y Camila se habían comportado así. Me decía qué hacer o qué no hacer, y a veces también remataba con comentarios sobre mi físico disfrazados de preocupación. Una vez que le conté que me sentía mal por el rechazo y me dijo que yo era un excelente partido, pero que a veces las mujeres son muy visuales y que me ayudaría a comer más sano, que tenía buena estructura, altura y carisma, pero que por ahora mi vibra era más de osito abrazable que de vato que te presumes en Instagram. Yo me reí, pero otra vez la puñalada estaba implícita. Cuando estábamos por terminar la carrera, ella me invitó a trabajar en el mismo lugar en donde estaba ella. Me dijo que estaban buscando gente responsable, que yo encajaba perfecto, y acepté. Nos volvimos compañeros de trabajo, y nuestra amistad se hizo más fuerte porque ahora nos veíamos diario en un contexto distinto, con responsabilidades, juntas, estrés. En la oficina había un tipo llamado Andrés, guapo, medio tímido, con cara de modelo de catálogo, y era bastante evidente que entre Renata y él había tensión, pero ninguno daba el primer paso. Ella llevaba 3 años soltera y 2 sin tener intimidad. Eso me lo contó sin filtro en una de esas pláticas eternas del almuerzo donde te sinceras con el compañero de confianza. Me decía riéndose que con tanta sequía iba a terminar fijándose en alguien que nomás estuviera disponible, aunque tuviera panza, y volteaba a verme con una sonrisa como si fuera broma, aunque ahí estaba otra vez el tema. Llegó el 14 de febrero y Renata estaba tristona porque nadie le había regalado nada, ni flores, ni chocolates, ni una invitación a cenar, y se notaba que en el fondo esperaba que Andrés hiciera algo. Yo, queriendo hacerla sentir mejor como amiga, le escribí una carta sencilla donde le decía lo importante que se había vuelto para mí, lo mucho que disfrutaba trabajar con ella, que era una mujer valiosa, que no debía desesperarse porque seguro había más de un idiota que no se daba cuenta de lo que tenía enfrente, y hasta se me ocurrió decirle que cualquiera estaría encantado de lanzarse a la alberca con ella por lo guapa que era. Fue una frase tonta, lo admito, pero en mi cabeza sonaba simpática. Ella leyó la carta, se emocionó un buen y empezó a preguntarme cosas muy personales, de esas de tipo: ¿qué te gusta de una mujer? ¿Te has enamorado estando aquí? ¿Alguna vez te ha atraído alguien del trabajo? Y todo ese interés tan directo hizo que yo, que al inicio no la veía de esa forma, empezara a sentir algo, la atención constante, los mensajes fuera del horario, las miradas, todo se fue transformando. Para acabarla, me soltó un día que yo era muy lindo y muy atractivo. Solo que me faltaba creerme tantito más ese papel y cambiar los kilos de más por músculo. Lo dijo con tono de coach motivacional, pero otra vez mi cuerpo era el punto de quiebre. Justo cuando estaba empezando a aceptar que sí me gustaba, Andrés la invitó a salir un día antes de que yo pensara hacerlo. Así que, como mis sentimientos eran frescos y no quería meterme en medio, decidí echarme para atrás, que fluyera lo que tuviera que fluir entre ellos. Luego está Sofía, que fue distinto, pero el tema del físico volvió a aparecer. Ella es amiga de la hermana de un amigo mío. Nos cruzábamos en varias fiestas y casi siempre terminábamos besándonos cuando la noche se alargaba. Era esta dinámica de besos de peda sin compromiso. Yo no pensaba en algo serio porque ella era varios años menor que yo, 5 para ser exactos. Y siempre he tenido esa barrera mental con la edad. Pensaba que ni siquiera estábamos en la misma etapa de la vida, pero una amiga de ella me insistió en que no fuera tan cerrado, que la edad era solo un número, que Sofía siempre hablaba bien de mí, que le gustaba que fuera tierno y al mismo tiempo altote, aunque también remataba diciendo que si yo estuviera un poquito más flaco, las fotos serían épicas. Otra vez, el tema como chiste. Total que decidí invitarla a una cita formal. Fuimos al cine, luego a cenar,
Intenté conocernos más en serio, pero jamás sentí que conectáramos como yo hubiera querido. Ella evitaba el contacto físico, ponía su bolsa entre los dos, hablaba mucho de los chavos que le gustaban, que si el güey del gimnasio, que si el entrenador fitness, que si un vecino que estaba bien bueno, y recalcaba que lo que más le atraía de un hombre era que se cuidara, porque se nota cuando alguien se respeta y se quiere. Lo decía viendo mi plato y yo solo sonreía incómodo. No volvimos a salir. La conversación por mensaje se fue apagando hasta que desapareció. Y un par de meses después me enteré de que tenía novio. Un tipo que, para rematar, era idéntico a mí de cara y de estilo, la misma barba, la misma forma de vestir, solo que, obviamente delgado y con el cuerpo trabajado. Ahí me quedó clarísimo que no era yo, era el cuerpo que habitaba yo. La última historia del combo es con Jimena. A ella la conocí desde el primer semestre en un viaje escolar. No hablamos mucho en ese primer viaje, pero nos ubicamos, nos agregamos a redes, porque habíamos coincidido en fotos del grupo y había esa vibra de te cae bien desde lejos. En un segundo viaje empezamos a platicar un poco más, nada profundo, solo comentarios casuales. Hasta que en una materia hicimos equipo, y ahí sí nos conocimos mejor. En algún punto le dije que se me hacía muy atractiva, y que me llamaba la atención, que estaría bueno conocernos más a fondo sin presiones. Y ella me dijo que sentía lo mismo, que le gustaba mi forma de ser, que la hacía reír, que no estaba acostumbrada a tratar con hombres que la escucharan así, y de paso metió el comentario de que nunca había salido con un tipo tan alto y tierno, pero que igual así le gustaba. Comenzamos a hablar seguido, a mensajearnos. El plan era salir, pero entre el estrés de los finales, los horarios, los trabajos, todo se fue aplazando. Al final dijimos, en el viaje de graduación nos desquitamos, entre desmadre, alcohol y cansancio. Jimena y yo nos buscábamos con la idea de hacer cosas de adultos, como habíamos medio acordado. Pero entre que sus amigas no la dejaban sola y yo no soltaba a mis amigos ni el vaso, nunca coincidimos. Lo que sí pasó fue que una noche me preguntó el nombre de un güey que conocía. Le había echado el ojo, quería seguirlo en redes. Se lo di porque pensé que no era gran cosa. Y en menos de 2 semanas ya eran novios. Lo que me molestó ahí no fue que anduviera con él. Al final ella era libre. Lo que me pegó fue enterarme después de que desde que llegamos al viaje ella andaba detrás de ese tipo, que lo había tenido en la mira todo el tiempo. Y aún así me jalaba, me mandaba mensajes, me hacía pensar que si no pasaba nada entre nosotros era porque yo no estaba haciendo suficiente esfuerzo. Incluso en un momento me dijo que yo era atractivo de cara. Y su novio actual, por supuesto, era un vato en excelente forma física. Con todas estas historias acumuladas llegué al punto en el que me cansé. Comencé a notar el patrón de que siempre había algo de me gustas como persona, eres increíble, pero tu cuerpo no entra en el molde que yo quiero. Unas lo decían como broma, otras como secreto entre amigas, otras como comentario disfrazado de motivación, pero siempre en la misma dirección, y eso me empezó a generar resentimiento. Dejé de hablar realmente con todas, solo las saludaba cuando coincidíamos en la universidad o en algún evento, puro trato cordial. En paralelo, mi vida fuera de lo sentimental cambió bastante. Conseguí un trabajo en el que me la paso caminando de un lado a otro, supervisando cosas, subiendo y bajando escaleras, cargando cosas, y sin darme cuenta empecé a bajar de peso. No fue una transformación de película, pero sí se notó. Empecé a sentirme más ligero, con más energía. Mi cara se afinó, la ropa me empezó a quedar grande, y mi postura cambió. Sumado a eso me dieron más responsabilidades. Quedé a cargo de varios proyectos. Los chicos del trabajo me pedían opinión. Yo mismo empecé a creer más en lo que valía.
y eso se reflejó en cómo me movía, cómo hablaba, cómo miraba a los demás a los ojos. Subí unas fotos a redes, no por presumir específicamente el cambio de peso, sino por compartir que me iba bien, que estaba avanzando, y recibí muchos comentarios positivos. Entre esos comentarios, claro, aparecieron likes y reacciones de gente que hacía mucho no decía nada, incluyendo a todas las mencionadas. Hace una semana estuve en una fiesta de cumpleaños de un amigo de la carrera al que todas ellas también conocían. Era de esos eventos donde se junta media generación. Y yo llegué tranquilo. De pronto Laura se acercó a mí como si nada para contarme de su ahora exnovio. Se quejaba de que la había tratado mal, de que se había ido con otra, y mientras hablaba se me pegaba cada vez más, me tomaba del brazo, se reía de todo lo que yo decía, repetía varias veces que ahora sí me estaba viendo muy bien. Yo la escuchaba con cara neutra, por dentro pensando en todas las cosas que dijo de mí en el pasado. Cuando se puso más borracha, intentó besarme varias veces. Yo me hice a un lado y ella, entre risa y risa, soltó un «Ay, no seas payaso, si ahora sí ya te ves presentable, aprovecha», ¿no? Como si me estuviera haciendo un favor. Mientras yo lidiaba con eso, Renata y Camila, que estaban cerca, se dieron cuenta, se acercaron y empezaron a tirar comentarios de juego, pero que tenían el mismo tono, algo como que si ellas no tuvieran novio, estaría bien darnos un beso de 3. Que incluso con novio podrían hacerlo de travesura. Que ahora sí ya entendían por qué varias amigas me tenían en la mira, porque cuando te arreglas se nota que material hay. Y una de ellas agregó que siempre habían sabido que tenía potencial físico, pero que antes entre la panza y la flojera no se veía. Todo eso les parecía chistoso. Yo me sentí profundamente incómodo, no solo por la insinuación del beso, sino porque sentí que me estaban midiendo como si fuera un objeto que de pronto había pasado el filtro, como si por fin hubiera cumplido con el estándar mínimo para ser considerado deseable. En algún momento también escuché a Sofía comentar con una amiga que si hubiera sabido que yo me iba a poner así, no habría sido tan quisquillosa con la edad, que al final la diferencia no se nota tanto, y sí, la frase fue esa. Jimena por su lado no se acercó tanto, pero en una de las pláticas que se cruzaron, hizo un comentario de que yo siempre le había parecido guapo, que solo necesitaba pulirme tantito, y me dijo, mira, ahora ya estás en modo novio, como si la versión anterior de mí no hubiera tenido derecho a pensarse de esa forma. Yo, que he tratado de ser el adulto en todo esto y de no cargar rencores, sentí cómo me subía otra vez una mezcla de enojo y tristeza, porque me chocaba ver que muchas de sus decisiones en el pasado no habían tenido que ver con mi forma de ser, con lo que podía ofrecer en términos de cariño, estabilidad, compañía, sino con los kilos que de más o de menos veían en mi cuerpo. Y ahora que había cambiado algo superficial, se sentían con la libertad de hacer este tipo de comentarios, como si fuera normal. Me fui apartando poco a poco, me inventé que tenía que madrugar y me fui temprano de la fiesta, porque la situación me estaba rebasando. Desde entonces he estado dándole vueltas a una idea medio mezquina que no les voy a negar. La tentación de dejar que se acerquen, de darles entrada, provocar que se ilusionen y luego rechazarlas con la misma ligereza con la que en su momento descartaron la posibilidad de algo conmigo, por mi cuerpo, como una especie de justicia poética retorcida. Al mismo tiempo, hay una parte de mí que sabe que si hago eso, también me estoy rebajando a un juego que ya conozco y que detesto, y que quizás la verdadera venganza, si es que se puede llamar así, es simplemente seguir mi camino, seguir cuidando mi salud por mí, sentirme orgulloso de mi proceso y elegir a alguien que me vea completo. Lo único que tengo claro es que ahora que tengo más seguridad, no voy a permitir que nadie vuelva a hablar de mí, como si yo fuera un premio de consolación al que se puede acceder solo cuando se pone presentable. Si estuvieran en mi lugar, con la historia que les acabo de contar detrás, ¿las dejarían acercarse y jugarían el mismo juego?
¿O simplemente las mantendrían lejos y seguirían su vida sin darles una segunda oportunidad? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.